¿Y si la historia que crees conocer sobre los vikingos y su paso por América estuviera incompleta? Más allá de las heladas costas de Terranova, donde la arqueología moderna reconoce su presencia, existen susurros de sagas no contadas, mapas inquietantes, leyendas indígenas y artefactos misteriosos que parecen señalar un hecho asombroso. Los vikingos pudieron haber explorado y dejado su huella en regiones tan insospechadas como América del Sur o incluso América Central. ¿Cómo es posible que estos navegantes intrépidos, cuyos drácars surcaron los mares del norte y las costas europeas, no hayan ido más allá de un único punto en el continente americano? ¿Podrían los relatos de tribus ancestrales, las piedras rúnicas en lugares improbables y los rastros genéticos en linajes inesperados ser pistas de un contacto más extenso? Hoy desafiamos las fronteras de lo conocido, nos adentramos en las teorías que la historia oficial ha desechado y examinamos las supuestas evidencias de un alcance vikingo más grande de lo que jamás imaginamos. Prepárate para explorar un pasado que podría reescribir la historia de las Américas. Es posible que mucho antes de Colón, los vikingos ya fueran protagonistas de una épica jamás documentada. Acompáñame y descubramos juntos los secretos ocultos de este fascinante misterio. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Hay historias que se resisten a ser contadas, ocultas entre el polvo de culturas olvidadas y ecos de civilizaciones antiguas. Pero, ¿qué sucede cuando esas historias resurgen no como cuentos o leyendas, sino como hechos desconcertantes? En el corazón de Sudamérica, entre las enigmáticas líneas de Nazca y las alturas vertiginosas de los Andes, un hallazgo ha sacudido las bases de lo que creíamos saber sobre la llegada de los europeos al continente. Un equipo de investigadores armados con tecnología de punta analizó recientemente el ADN de momias de cráneos alargados, un rasgo característico de culturas precolombinas en la región. Lo que encontraron desafía toda lógica. Rastros de linajes genéticos típicos de Escandinavia, específicamente relacionados con los pueblos nórdicos. Pero ¿cómo llegaron estas huellas de ADN vikingo a enterrarse en un rincón tan remoto del mundo siglos antes de la llegada oficial de los españoles? Algunas momias muestran características que van más allá del simple intercambio genético. Artefactos hallados en sus tumbas, como cuchillos de obsidiana con decoraciones similares a las tallas rúnicas y tejidos que recuerdan patrones escandinavos, parecen gritar una conexión improbable, y los expertos intentan explicar lo inexplicable. ¿Pudieron los vikingos navegar más allá de Terranova y alcanzar las costas de Sudamérica interactuando con las culturas locales? Las leyendas locales también parecen susurrar verdades inquietantes. En la mitología andina existen relatos de visitantes barbados y pálidos que llegaron por el océano, portando armas brillantes y habilidades desconocidas. ¿Podrían estas descripciones coincidir con los guerreros del norte, cuyas hachas y espadas de hierro habrían parecido mágicas para los pueblos indígenas? Dos pueblos enigmáticos desafían los relatos tradicionales sobre los habitantes precolombinos de estas tierras. Los chachapoyas de lo que hoy es Perú y los comechingones de las tierras de lo que hoy es Argentina se alzan como un misterio ancestral, descritos en crónicas tempranas como diferentes, extranjeros en su propio continente. Su piel blanca, cabellos claros y estaturas imponentes
Son rasgos que los separan abruptamente de las demás culturas indígenas. Pero ¿quiénes eran realmente? ¿Y por qué sus características recuerdan tanto a las de los antiguos europeos, especialmente a los nórdicos? En las escarpadas montañas del Amazonas peruano, los chachapoyas erigieron una civilización única. Su fortaleza más icónica, Cuelap, se alza como un testimonio de su maestría arquitectónica. Construida con inmensos bloques de piedra, esta ciudad fortificada se diferencia marcadamente de las construcciones incaicas. Mientras que los incas se inclinaban por muros pulidos y alineaciones precisas, Cuelap presenta un estilo que recuerda inquietantemente a las fortalezas escandinavas de la Edad Media. Sus altos muros, el diseño defensivo y las técnicas de ensamblaje de piedra plantean una pregunta inevitable: ¿cómo desarrollaron los chachapoyas este estilo tan similar al de culturas del norte de Europa? Las crónicas españolas describen a los chachapoyas como blancos y hermosos, con cabellos rubios o rojizos y una apariencia que no encajaba con las características andinas tradicionales. Esta descripción no es un detalle menor. Coincide con las características físicas asociadas a los pueblos nórdicos. Además, leyendas locales hablan de antepasados que llegaron desde más allá del océano, trayendo consigo conocimientos y tradiciones distintas. Es posible que los exploradores vikingos, famosos por su habilidad para cruzar océanos y establecer colonias en territorios remotos, hayan llegado hasta estas tierras y dejado su huella genética y cultural. Algunos estudios recientes han señalado la posibilidad de rastros genéticos europeos en esta región, aunque aún falta un análisis más profundo. Más al sur, en las sierras de Córdoba, Argentina, los comechingones eran otro pueblo que intrigó profundamente a los conquistadores españoles. Según las primeras crónicas, algunos de ellos eran de piel clara, altos y llevaban barbas, un rasgo inusual entre los indígenas sudamericanos. Este detalle, combinado con sus características físicas, generó especulaciones inmediatas sobre un origen extranjero. Pero lo más desconcertante de los comechingones no eran solo sus rasgos físicos, sino sus viviendas. Construidas parcialmente bajo tierra, estas estructuras recuerdan asombrosamente a las casas semienterradas de las culturas del norte de Europa, como las viviendas vikingas en Islandia y Escandinavia. Este diseño no solo era funcional frente a las temperaturas extremas, sino también una solución arquitectónica que parece más alineada con prácticas del Viejo Mundo que con las tradiciones sudamericanas. Relatos orales de las comunidades locales también hablan de extraños visitantes de tierras lejanas, hombres altos que llegaron por los ríos y dejaron su marca entre las tribus. Estos relatos, junto con las evidencias arquitectónicas, invitan a preguntarnos: ¿podrían los comechingones haber tenido contacto con navegantes europeos mucho antes de la llegada oficial de los conquistadores? La idea de que los vikingos pudieran haber alcanzado Sudamérica puede parecer audaz, pero no es imposible. Los vikingos, conocidos por su espíritu indomable y sus habilidades marítimas, ya habían demostrado su capacidad para llegar a las Américas al establecerse en Terranova, en el norte del continente. ¿Qué los habría detenido de continuar explorando hacia el sur, siguiendo las corrientes oceánicas o navegando los grandes ríos del continente? Si los vikingos realmente llegaron a Sudamérica, podrían haber interactuado con los chachapoyas y los comechingones, dejando tras de sí rastros de su cultura y genética. Las similitudes en las construcciones, las descripciones físicas y las leyendas apuntan a esta posibilidad, aunque aún carecemos de una prueba concluyente. La historia, tal como la conocemos, está llena de vacíos y misterios. Los chachapoyas y los comechingones son piezas de un rompecabezas más grande,
uno que podría reescribir nuestra comprensión del pasado precolombino. ¿Es posible que mucho antes de la llegada de Colón, los vikingos ya estuvieran escribiendo su propia saga en las Américas? La respuesta podría estar oculta en las ruinas de Cuelap, en las sierras cordobesas, en el ADN de antiguos cráneos descubiertos o en las crónicas y leyendas que han sobrevivido al paso del tiempo. Pero no terminan aquí los misterios. En las antiguas leyendas de los pueblos precolombinos de América, existen figuras divinas que destacan por su desconcertante similitud, a pesar de pertenecer a culturas separadas por grandes distancias. Los relatos de Viracocha en los Andes, Quetzalcóatl en Mesoamérica y Bochica en la región andina de Colombia parecen describir a un mismo enigmático personaje, un hombre blanco, barbado, de cabello claro, que llegó desde el océano trayendo consigo conocimientos, sabiduría y un mensaje de transformación. ¿Cómo es posible que culturas tan distantes compartan una descripción tan precisa de estas figuras? Y más inquietante aún, ¿por qué estas características físicas son completamente ajenas a las de los pueblos indígenas de América? En la cosmovisión incaica, Viracocha es el dios creador, el origen de todo lo existente. Se dice que surgió de las aguas del lago Titicaca o que llegó desde el océano, según distintas versiones. Era descrito como un hombre alto, de piel clara, con una gran barba blanca y ropajes resplandecientes. Viracocha no solo creó el mundo, sino que también enseñó a los hombres los secretos de la agricultura, la arquitectura y el gobierno, antes de desaparecer misteriosamente por el océano, prometiendo algún día regresar. La semejanza de esta descripción con los rasgos físicos de los europeos ha llevado a algunos estudiosos y teóricos a preguntarse si este dios no sería en realidad un recuerdo distorsionado de navegantes llegados desde tierras lejanas. Mientras tanto, en las tierras de los mexicas y toltecas, la figura de Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada, toma un cariz similar. Más que un ser divino, Quetzalcóatl es descrito como un hombre con características físicas que no coinciden con las de los indígenas: piel blanca, cabello rubio o rojizo y barba prominente. Quetzalcóatl, según las leyendas, llegó para enseñar a los hombres el arte de la civilización, cómo cultivar la tierra, construir ciudades y vivir en armonía con las leyes divinas. Sin embargo, su historia también está marcada por un exilio voluntario o forzado, tras el cual se dirigió al este, hacia el mar, prometiendo regresar algún día para restaurar el orden. Esta promesa tuvo un impacto tan profundo que siglos después, los mexicas asociaron la llegada de Hernán Cortés y sus hombres con el regreso de Quetzalcóatl, un hecho que cambiaría el destino de Mesoamérica para siempre. En el altiplano colombiano, los muiscas también narran la llegada de un extraño ser llamado Bochica, quien emergió del agua para enseñarles a vivir en equilibrio con la naturaleza y entre ellos mismos. Según las leyendas, Bochica era un hombre barbado y de piel clara, que trajo consigo las artes y las leyes, ayudando a los muiscas a desarrollar su cultura. Como Viracocha y Quetzalcóatl, Bochica partió hacia el horizonte, dejando una promesa de regreso que mantuvo viva la esperanza entre su pueblo. ¿Es todo esto un patrón universal o una visita olvidada? La semejanza entre estos tres dioses no puede pasarse por alto. Todos son descritos como hombres blancos y barbados, atributos que no eran comunes entre los indígenas americanos. Todos llegaron desde el mar, enseñaron conocimientos avanzados y finalmente partieron prometiendo regresar. ¿Estamos ante un mito recurrente que refleja un anhelo universal de salvación y guía? ¿O podrían estas leyendas ser vestigios de encuentros reales con viajeros de tierras lejanas, quizás provenientes de Europa, Asia o incluso más allá?
Los navegantes vikingos, por ejemplo, ya habían demostrado su capacidad para cruzar el Atlántico mucho antes de la llegada de Colón. Algunos teóricos incluso han sugerido que antiguos exploradores desconocidos para la historia oficial pudieron haber llegado a las costas de América del Sur, América Central y del Norte, dejando una impresión tan profunda que sus figuras fueron divinizadas por las culturas locales. Por otro lado, estas similitudes también podrían ser indicios de una conexión cultural o espiritual más profunda entre las civilizaciones humanas, un eco de un pasado compartido que aún no hemos descifrado. La figura de Viracocha, Quetzalcóatl y Bochica continúa desafiando nuestras certezas sobre el pasado de América. Fueron dioses, mitos u hombres de carne y hueso que de alguna manera cruzaron los océanos para encontrarse con civilizaciones emergentes. Estos dioses viajeros siguen siendo una prueba viva de que el misterio, la curiosidad y el asombro son tan antiguos como la humanidad misma. Pero Sudamérica no está sola en este misterio. En el corazón de América Central, la selva oculta secretos aún más intrigantes. Entre las ruinas mayas se han encontrado glifos que algunos investigadores consideran representaciones de embarcaciones similares a los drácars vikingos. Además, se han desenterrado objetos de metal que parecen no encajar con las técnicas locales de forja y que algunos teorizan pudieron ser intercambiados con visitantes nórdicos. Y está el hallazgo más asombroso, un petroglifo encontrado en Honduras que muestra figuras humanas al estilo nórdico, portando lo que parecen ser cascos decorados con cuernos estilizados, un icono asociado, aunque incorrectamente, con la cultura vikinga. Este descubrimiento, combinado con relatos de tribus centroamericanas sobre hombres que venían del norte, plantea preguntas imposibles de ignorar. ¿Cómo pudieron estos navegantes escandinavos, conocidos por su habilidad para surcar mares traicioneros, alcanzar tierras tan lejanas? ¿Y qué buscaban en estas regiones? ¿Oro? ¿Riquezas? ¿Nuevas tierras? ¿O tal vez un simple impulso explorador que los llevó más allá de los confines de su mundo conocido? Las evidencias son tentadoras y fragmentadas, como piezas de un rompecabezas que nadie se atreve a completar. Sin embargo, cada hallazgo, cada rastro de ADN, cada artefacto enigmático nos acerca a una conclusión inevitable. Tal vez los vikingos no solo llegaron a América, sino que dejaron un legado más profundo y extenso de lo que jamás hubiéramos imaginado. Ahora bien, ¿podían las embarcaciones vikingas realizar viajes de exploración tan largos? Los vikingos eran mucho más que intrépidos navegantes. Eran maestros de la exploración, innovadores en ingeniería marítima y portadores de un espíritu incansable que los llevó a desafiar los límites del mundo conocido. Si pudieron cruzar el Atlántico Norte y establecerse en Terranova, ¿qué les habría impedido continuar su viaje hacia el sur, bordeando las costas de América del Norte y adentrándose en América Central y del Sur? El secreto del éxito de los vikingos como exploradores radica en sus icónicos barcos, los drácars. Estas embarcaciones no solo eran rápidas y ligeras, sino que también estaban diseñadas para adaptarse a diversos entornos marítimos y fluviales. Con cascos largos y poco profundos, los drácars podían navegar tanto en océanos abiertos como en ríos poco profundos, permitiendo a los vikingos adentrarse tierra adentro con mucha facilidad. Pero su ingenio no terminaba ahí. Los barcos vikingos eran lo suficientemente ligeros como para ser transportados por tierra. Equipos de hombres podían cargar las embarcaciones sobre sus hombros y trasladarlas de un río a otro o cruzar terrenos que parecían infranqueables. Esta capacidad de combinar navegación marítima y terrestre
les daba una movilidad casi ilimitada, una ventaja que habría facilitado su llegada a regiones más allá del norte del continente americano. La geografía y las corrientes oceánicas también favorecían a los vikingos en un viaje hacia el sur. Desde Terranova podían seguir la corriente del Labrador hacia el Atlántico Norte y luego tomar la corriente del Golfo, que fluye hacia el Caribe. Desde allí, no sería difícil imaginar a estos navegantes explorando las costas de América Central y eventualmente bordeando Sudamérica. El conocimiento de los vikingos sobre los patrones climáticos y las estrellas les permitía orientarse en sus travesías. Además, eran expertos en adaptarse a nuevos entornos y aprovechar los recursos locales, lo que les habría permitido sobrevivir y prosperar en sus viajes hacia tierras desconocidas. Los ríos eran rutas naturales que los vikingos sabían aprovechar al máximo. En Europa, los drácars habían navegado por los grandes ríos como el Rin, el Sena y el Dnieper, permitiendo a los vikingos llegar a territorios tan lejanos como Constantinopla y el Mar Caspio. Si lograron esta hazaña en el Viejo Mundo, no es descabellado pensar que utilizaron los grandes ríos americanos para explorar el interior del continente. Ríos como el Mississippi en América del Norte o el Orinoco y el Amazonas en Sudamérica habrían sido puertas de entrada perfectas hacia el corazón de América. Las desembocaduras de estos ríos, amplias y navegables, ofrecían acceso a vastas regiones y a las civilizaciones que las habitaban. Ahora, seguramente algunos están pensando en comentar, por ejemplo, si los vikingos llegaron a adentrarse tanto en América y sostener relaciones con sus habitantes, ¿por qué no les enseñaron la rueda, entre otros adelantos tecnológicos del Viejo Mundo? Cuando pensamos en las civilizaciones de América precolombina, a menudo caemos en la suposición de que los vikingos, si realmente entraron en contacto con estas culturas, habrían compartido con ellas toda su vastedad de conocimientos. Desde las técnicas de forja, pasando por la construcción de embarcaciones, hasta la rueda, un invento que los pueblos indígenas de América no poseían. Pero ¿es realmente plausible que los vikingos, siendo los expertos navegantes y guerreros que eran, hubieran simplemente entregado todas sus avanzadas tecnologías y conocimientos a los pueblos indígenas? ¿Por qué si los vikingos pudieron haber sido los dioses Viracocha, Quetzalcóatl o Bochica, no enseñaron a los pueblos de América Central y del Sur las herramientas que los habrían hecho más poderosos? El argumento tradicional sostiene que si los vikingos llegaron a las Américas, su influencia habría dejado una huella inconfundible en las culturas locales, que deberían haber sido transformadas por la transmisión de la rueda, las armas de metal, las embarcaciones o los avances agrícolas. Pero esta suposición no solo subestima la complejidad de las sociedades indígenas, sino que también pasa por alto una inquietante posibilidad. Tal vez los vikingos no quisieron que los pueblos de América adquirieran todo ese conocimiento. Pero, ¿por qué retener el conocimiento? Una de las teorías que desafía esta noción es la idea de que los vikingos, al igual que otros exploradores o colonizadores de la historia, no necesariamente querían compartir todo su conocimiento con los pueblos que encontraron en América. De hecho, podrían haber tenido razones estratégicas para mantener ciertas tecnologías para sí mismos. En lugar de civilizar a los indígenas al estilo europeo, los vikingos podrían haber preferido mantenerlos en un estado que les resultara más manejable y beneficioso para sus propios intereses. Si, como algunos sugieren, los vikingos pudieron haber sido considerados dioses por los pueblos nativos, es posible que los vikingos hayan sabido que un pueblo demasiado avanzado no solo sería más difícil de controlar, sino también más peligroso. Tal vez les convenía que los pueblos locales
siguieran dependiendo de ellos para el comercio, la protección o incluso la mano de obra, en lugar de empoderarlos con tecnologías que podrían haber alterado el equilibrio de poder. Si consideramos que los vikingos eran comerciantes, saqueadores y colonizadores, la necesidad de mantener a las tribus indígenas en un estado de relativa dependencia podría haber sido una estrategia esencial para sus propios fines económicos y sociales. Otra teoría intrigante sugiere que los vikingos pudieron haber optado por una forma de no intervención. Si los dioses Viracocha, Quetzalcóatl y Bochica representaban la figura de vikingos, podrían haber estado interesados en guiar a los pueblos hacia una mejoría gradual, sin imponerles de inmediato sus propios avances tecnológicos. En lugar de darles la rueda, el metal o embarcaciones sofisticadas, los vikingos podrían haber preferido impartir conocimientos que fueran útiles sin alterar radicalmente la estructura social y tecnológica de los pueblos indígenas. Tal vez les enseñaron a cultivar mejor, a construir de manera más efectiva o incluso a organizarse de manera más eficiente, pero sin darles todas las herramientas que habrían requerido para crear un imperio o una civilización rival. Algunas teorías más radicales sugieren que los vikingos pudieron haber estado interesados en explotar recursos sin provocar una transformación tecnológica completa en las culturas locales. Los indígenas, al seguir relativamente atrasados, entre comillas, en ciertos aspectos tecnológicos, habrían seguido siendo una fuente de trabajo, de comercio o incluso de servidumbre para los vikingos. Este tipo de relación asimétrica no es algo ajeno en la historia de los colonizadores, y los vikingos, como cualquier otra civilización expansionista, pudieron haber mantenido ciertas reservas en cuanto a qué tecnologías compartir. Por otro lado, la posible escasez de recursos o el objetivo de no alinearse con otras culturas ya establecidas en América también podría haber influido en sus decisiones. Tal vez los vikingos sabían que un contacto demasiado profundo o una enseñanza demasiado amplia podría haber traído consecuencias no deseadas. Por ejemplo, una resistencia activa, un levantamiento contra su dominio o una competencia directa por los recursos. ¿Y si los vikingos nunca quisieron civilizar al estilo europeo a los indígenas? Es importante cuestionar la suposición de que los vikingos o cualquier otro grupo externo que llegó a América durante esa época tuviera la intención de civilizar, entre comillas, a los pueblos nativos. Las civilizaciones precolombinas de América, desde los mayas hasta los incas, eran ya complejas, con sistemas avanzados de organización política, ingeniería y agricultura. El impulso para civilizar y enseñar, entre comillas, a los pueblos indígenas a menudo se ha asociado con la arrogancia y el etnocentrismo de las potencias coloniales europeas. Pero si los vikingos llegaron como navegantes, comerciantes o guerreros, quizás su interés no era transformar a los pueblos indígenas, sino más bien aprovechar las relaciones para beneficio propio, sin necesariamente alterar por completo el tejido social y tecnológico de esas culturas. Es fascinante que las figuras míticas como Viracocha, Quetzalcóatl y Bochica, quienes supuestamente llegaron a enseñar y luego se fueron prometiendo regresar, no hayan dejado tras de sí el legado completo de sus avances. Esto podría reflejar que su visita no tenía como fin transformar a los pueblos indígenas en civilizaciones comparables a las europeas, sino más bien sembrar las bases para una influencia futura, ya sea religiosa, económica o política. Si estos dioses, entre comillas, fueron vikingos, sus lecciones podrían haber sido diseñadas para ayudar a las culturas locales a prosperar de una manera
que favoreciera a los visitantes, pero sin empoderarlos completamente. Después de todo, un pueblo completamente avanzado no necesita a otros para su supervivencia. Las evidencias de un posible contacto vikingos indígenas americanos siguen siendo muy inciertas, pero desafiar las nociones convencionales sobre lo que esos contactos implicaron es fundamental. La historia de las civilizaciones americanas no se construye en blanco y negro, ni tampoco el impacto de los vikingos sería tan unilateral como algunos piensan. Tal vez los vikingos, al igual que otros exploradores de la historia, no solo eran comerciantes y conquistadores, sino también estrategas que sabían que un exceso de conocimiento podría alterar el equilibrio de poder a su favor. Quizás en sus visitas a las Américas, su misión fue más sutil: educar lo suficiente para crear dependencia sin dejar que los pueblos se volvieran tan avanzados como para desafiar su influencia. En este viaje de descubrimientos, nos vemos obligados a cuestionar lo que sabemos y a abrir nuestras mentes a un pasado que aún guarda secretos insondables. ¿Fueron los vikingos exploradores de las Américas mucho antes de que la historia oficial se escribiera? Siendo realistas, con mente abierta y con humildad intelectual, sí, es muy posible que los vikingos navegaran y hasta establecieran relaciones con diferentes culturas de Centro y Sudamérica, pero probarlo sería la solución definitiva. Tal vez la respuesta yace enterrada en las ruinas y las momias de los dos continentes, esperando ser descubierta. O quizás ya fue encontrada, pero no se ha hecho pública. ¿Qué opinas tú? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.